Desde que era pequeña, siempre creí en el amor como en los cuentos de hadas. Imaginaba que un día encontraría a mi príncipe azul y viviríamos felices para siempre. Ese sueño parecía hacerse realidad el día que conocí a Alejandro. Él era todo lo que había imaginado. Atento, guapo, con una sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura. Vivíamos en Madrid y nuestras familias eran de esas que se conocían de toda la vida, aunque nosotros nunca nos habíamos cruzado hasta aquel verano en la costa. Alejandro era diferente. A diferencia de los chicos con los que había salido antes, él se interesaba genuinamente por mis pensamientos, mis sueños, mis miedos. Pasábamos horas hablando sobre la vida, el arte, la política, todo bajo el cielo estrellado de las noches de agosto. Fue un romance de verano que se convirtió en algo mucho más profundo. Cuando volvimos a Madrid, nuestra relación se fortaleció aún más, si eso era posible. Mis padres lo adoraban. Mi padre, un reconocido empresario en el sector de la tecnología, siempre había sido muy protector conmigo, especialmente después de que mi madre falleciera cuando yo era adolescente. Pero con Alejandro era diferente. Le daba la bienvenida a nuestra casa, lo invitaba a cenas y eventos. Decía que Alejandro tenía un futuro brillante por delante. Todo parecía perfecto, hasta que comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Pequeños incidentes al principio, una llamada perdida de un número desconocido, una sensación de estar siendo observada cuando salíamos juntos. Alejandro decía que eran solo coincidencias, producto de mi imaginación fértil. Quería creerle, pero algo en mi interior me decía que había algo más. Una noche, mientras Alejandro estaba en el baño, su teléfono sonó. Normalmente nunca invadiría su privacidad, pero algo me impulsó a mirar. El mensaje decía: ¿cuánto tiempo más vamos a seguir con esto? Mi corazón se detuvo. ¿A qué se refería? ¿Quién era esa persona? Cuando Alejandro regresó, le pregunté directamente. Su rostro se transformó. La explicación que dio fue vaga, dicho que era un amigo pasando por un mal momento. Quería creerle, quería confiar en él, pero la duda ya había echado raíces en mi corazón. Los días siguientes fueron una tortura. Me debatía entre confiar en el hombre que amaba y escuchar a esa pequeña voz en mi interior que me decía que algo no estaba bien. Decidí hacer algo que nunca pensé que haría: seguir a Alejandro. Lo que descubrí esa tarde cambió todo. Lo seguí hasta un barrio de las afueras, donde entró en un edificio de aspecto descuidado. Esperé afuera, el corazón latiéndome en la garganta. Cuando salió, no estaba solo. Estaba con una mujer, se despidieron con un beso que no dejaba lugar a dudas de la naturaleza de su relación. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Conducí de vuelta a casa, en un estado de shock, las lágrimas empañando mi visión. Cuando llegué, mi padre estaba esperándome. Su expresión era grave. Tenía algo importante que decirme, algo sobre Alejandro. Pero en ese momento no necesitaba escucharlo. Ya sabía que el amor de mi vida me había traicionado de la manera más dolorosa posible. La verdad espantosa era evidente, aunque todavía no conocía toda su extensión. Esa noche, después de mi descubrimiento devastador, apenas pude cerrar los ojos. Las imágenes de Alejandro con esa mujer giraban en mi mente, una y otra vez, como una película de terror de la que no podía escapar. A la mañana siguiente, me enfrenté a él. Necesitaba respuestas, aunque parte de mí temía conocer la verdad. Alejandro llegó a mi casa con su habitual sonrisa, pero se desvaneció en cuanto vio mi expresión. Le conté lo que había visto, sin omitir ningún detalle. Su rostro pasó por una gama de emociones: sorpresa, miedo, tristeza. Finalmente, suspiró y se sentó, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. «Es complicado», empezó evitando mi mirada. «Esa mujer es parte de mi pasado, una parte que pensé que había dejado atrás. Pero ella volvió, amenazando con destruir todo lo que he construido si no la ayudaba». Su voz era un susurro, lleno de un dolor que parecía genuino. Quería creerle, quería pensar que había una explicación razonable para todo esto, pero la duda y el dolor eran demasiado fuertes. ¿Y qué hay del mensaje? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir con esto?, pregunté, mi voz temblaba a pesar de mis esfuerzos por controlarla.
Alejandro cerró los ojos, como si le costara admitir la verdad. Ella me estaba presionando por dinero, dinero que no tengo. Pensé que podría manejarlo sin que te involucraras. No quería preocuparte. La conversación continuó, entre lágrimas y reproches. Alejandro juraba que su amor por mí era verdadero, que todo lo había hecho para protegerme. Yo quería creerle, pero el daño estaba hecho. La confianza que habíamos construido se había roto en pedazos. En los días siguientes, traté de poner en orden mis pensamientos y emociones. Hablé con mi padre, quien escuchó con una paciencia y una comprensión que nunca dejaba de sorprenderme. Me aconsejó dar un paso atrás, tomar tiempo para mí, para sanar. Decidí seguir su consejo. Alejandro intentó contactarme varias veces, pero necesitaba espacio, tiempo para pensar. Mi corazón todavía lo amaba, pero mi mente me advertía ser cautelosa. Fue entonces cuando ocurrió el primer giro inesperado. Una tarde, recibí una llamada de la policía. Alejandro había sido arrestado. La mujer con la que lo había visto era conocida por la policía, involucrada en una red de estafas y chantajes. Alejandro había intentado desvincularse de ella, pero en el proceso, se había visto atrapado en su red de mentiras y delitos. La noticia me dejó sin aliento. ¿Cómo podía ser que el hombre que amaba estuviera ahora en medio de este caos? ¿Era posible que todo lo que había dicho fuera verdad? ¿Que todo había sido un intento desesperado de protegerme? ¿De protegernos? A pesar de la confusión y el dolor, una parte de mí quería correr a su lado, apoyarlo. Pero la otra parte, la que había sido herida y traicionada, me mantenía en mi lugar, llena de dudas y temores. La tragedia de nuestra historia no era solo el amor perdido, sino la revelación de que, a veces, no conocemos realmente a las personas que amamos. La verdad espantosa que había descubierto esa noche era solo la punta del iceberg. Lo que vendría después cambiaría mi vida para siempre, en formas que nunca podría haber imaginado. En los días siguientes al arresto de Alejandro, mi vida se sintió como si estuviera en pausa. Las mañanas se fusionaban con las noches en un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Mi padre, siempre mi roca, intentaba ofrecer consuelo y orientación, pero incluso él parecía perdido ante la magnitud de la situación. Decidí que necesitaba respuestas directamente de Alejandro. A pesar de todo, necesitaba escuchar su versión de los hechos, sin filtros, sin interpretaciones de terceros. Con el corazón en un puño, fui a visitarlo. El encuentro fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Ver a Alejandro, el hombre con quien había soñado compartir mi futuro, tras las rejas, fue un golpe devastador. Pero a la vez, algo en su mirada, una mezcla de arrepentimiento y alivio al verme, me dio el coraje para escucharlo. Alejandro me contó su historia, una narración llena de decisiones equivocadas, presiones y un desesperado intento de escapar de un pasado que lo había atrapado. La mujer, Clara, era parte de su vida mucho antes de conocerme. Una relación tóxica que había terminado mal, con ella jurando venganza. Cuando apareció de nuevo, fue para chantajearlo, amenazando con destruir su reputación y la de aquellos a su alrededor si no accedía a sus demandas de dinero. Lo que más me dolió fue descubrir que Alejandro había recurrido a acciones cuestionables para intentar satisfacer esas demandas, creyendo que podría protegerme de esa manera. Su amor por mí, según decía, era la única verdad pura en medio de toda la oscuridad que lo rodeaba. Salí de esa visita con el corazón aún más confundido. ¿Podía perdonarle? ¿Podía creer en su amor a pesar de las mentiras y los secretos? La decisión parecía imposible. Mientras tanto, mi padre comenzó a actuar de manera extraña. Estaba más callado de lo habitual, sumido en pensamientos profundos. Una tarde lo encontré en su estudio, mirando unos documentos con una expresión de preocupación que nunca antes había visto. Cuando me vio, rápidamente guardó los papeles, pero era evidente que algo lo perturbaba. Después de insistir, mi padre finalmente compartió la verdad conmigo, una verdad que añadió otra capa de complicación a nuestra ya tumultuosa situación. Los problemas financieros de Alejandro habían comenzado mucho antes de lo que él me había contado y, de alguna manera, estaban conectados con mi familia. Resulta que mi padre había estado apoyando en secreto a la familia de Alejandro durante años, desde que su negocio enfrentó la bancarrota.
Alejandro sabía de este apoyo, y su relación conmigo, aunque genuina al principio, había sido influenciada por esta conexión desde el inicio. Alejandro creía que al acercarse a mí, de alguna manera estaba pagando la deuda de su familia, un hecho que lo había atormentado y que Clara había explotado para su beneficio. Esta revelación me golpeó como un rayo. La base misma de nuestra relación, que había creído firmemente fundada en el amor y la confianza mutua, estaba teñida por la sombra de la obligación y la manipulación. Mi corazón, ya fracturado, se rompió aún más. En medio de esta tormenta de emociones, un giro inesperado me esperaba. Una noche, mientras intentaba encontrar algo de paz caminando por las calles de Madrid, me encontré cara a cara con Clara. Lo que sucedió esa noche cambiaría el curso de los eventos de una manera que nunca habría imaginado. La noche estaba fría, con un viento que parecía llevar consigo susurros de secretos oscuros y verdades ocultas. Mis pasos me guiaron, casi como si estuvieran poseídos por un destino propio, hacia una de las plazas menos transitadas de Madrid. Y allí estaba ella, Clara, la mujer que había desencadenado la caída de Alejandro, sentada en un banco, como si me estuviera esperando. Me aproximé con cautela, mi corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por una determinación que había surgido de las cenizas de mi dolor. Clara me miró con una mezcla de sorpresa y desdén, como si no pudiera creer que yo tuviera el valor de enfrentarla. «Hemos terminado mucho antes de que pudieras siquiera imaginarlo», fueron sus primeras palabras, cargadas de veneno. Pero yo no estaba allí para jugar a sus juegos. «¿Qué quieres de Alejandro? ¿De mí? ¿No has hecho ya suficiente daño?» Mi voz era firme, aunque por dentro me sentía como si estuviera caminando sobre cristales rotos. Clara sonrió, una sonrisa que no legaba a sus hoyos. «Querida, esto nunca fue realmente sobre ti. Alejandro era solo un medio para un fin. Pero ahora que estás aquí, quizás pueda ser útil». Sus palabras me helaron la sangre. ¿Un medio para un fin? ¿Qué más estaba ocultando esta mujer? Antes de que pudiera presionarla por más respuestas, Clara continuó. «Tu padre y yo tenemos, digamos, un pasado complicado. Alejandro era solo una pieza en el tablero de ajedrez, una forma de llegar a él. Pero subestimé cuánto te importaba a Alejandro. Eso fue un error». La revelación me dejó sin aliento. ¿Mi padre? ¿Qué papel jugaba en todo esto? La trama se complicaba cada vez más, enredándose como una telaraña en la que yo me había encontrado atrapada sin siquiera darme cuenta. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tiene que ver mi padre con todo esto? Las preguntas se agolpaban en mi mente, cada una elevando mi angustia. Clara se levantó. Su mirada ahora tenía un brillo calculador. «Digamos que tu padre y yo tuvimos algunos negocios inacabados, y pensé que Alejandro podría ser la clave para resolverlos, pero ahora veo otra oportunidad, tú». Mi mente daba vueltas. ¿Cómo podía ser que las personas que más amaba estuvieran entrelazadas en esta red de mentiras y manipulación? ¿Y cómo podría yo, sola, enfrentar lo que Clara estaba insinuando? Antes de que pudiera decir algo más, Clara se alejó, dejándome con más preguntas que respuestas. Pero una cosa estaba clara. Necesitaba confrontar a mi padre, descubrir la verdad completa sobre su relación con Clara y cómo todo esto había afectado no solo la vida de Alejandro, sino la mía también. Regresé a casa esa noche con una resolución firme. La conversación con mi padre sería difícil, pero necesaria. Lo que no sabía en ese momento era que esa conversación desvelaría secretos aún más oscuros y profundos, secretos que pondrían a prueba los límites de mi capacidad para perdonar. La mañana siguiente amaneció con una luz que parecía demasiado brillante, casi burlona, frente a la oscuridad que se había asentado en mi corazón. Después de una noche plagada de vueltas en la cama y pensamientos que giraban en un ciclo sin fin, sabía que había llegado el momento de enfrentar la situación. Necesitaba hablar con mi padre, necesitaba respuestas. Lo encontré en su despacho, sumido en su trabajo como solía hacerlo cuando estaba preocupado o quería evitar una conversación difícil. Al verme entrar, su expresión cambió. Había en sus ojos un atisbo de temor, como si supiera que el momento de la verdad había llegado. «Tenemos que hablar», dije, mi voz más firme de lo que realmente me sentía. Mi padre asintió, gesto con la mano, para que tomara asiento frente a él.
La conversación que siguió fue, sin duda, una de las más difíciles de mi vida. Mi padre comenzó por contarme sobre su pasado con Clara, una historia que se remontaba a años atrás, mucho antes de que Alejandro o yo fuéramos parte de este complicado entramado. Clara y él habían sido socios en un negocio que no salió bien, y mi padre había decidido separarse, no sin antes asegurarse de que Clara estuviera bien compensada. Pero al parecer, Clara nunca lo vio de esa manera. Para ella, mi padre siempre le debió más. Mucho más. La complicidad de Alejandro en todo esto no era más que una extensión de esa antigua vendetta. Clara había encontrado en él el medio perfecto para alcanzar a mi padre, utilizando sus dificultades financieras como palanca para manipularlo. Alejandro, atrapado en una situación desesperada, había visto en mi cercanía una posible solución, no dándose cuenta hasta mucho después del verdadero juego en el que estaba siendo utilizado. «Lo siento, cariño», dijo mi padre, su voz cargada de un dolor genuino. «Nunca imaginé que todo esto llegaría tan lejos, que tú terminarías siendo herida por las decisiones que tomé hace años». Las palabras de mi padre resonaron en mí, pero era difícil procesarlas todas. Sí, estaba herida, devastada, incluso. Pero también entendía que, en su momento, tanto Alejandro como mi padre habían tomado sus decisiones creyendo que eran lo mejor, o al menos lo menos dañino, dadas las circunstancias. Lo que más me dolía era la manipulación, la sensación de haber sido utilizada en un juego cuyas reglas desconocía por completo. Y aún así, a pesar del dolor, una parte de mí quería creer que, en algún lugar de todo ese desastre, el amor que sentía por Alejandro había sido real, y que lo que habíamos compartido antes de que todo se desmoronara tenía algún valor. Con el corazón aún pesado, pero con una determinación renovada, decidí que era momento de pasar a la acción. Clara había jugado sus cartas, pero yo aún tenía la mía. Era hora de poner fin a esta historia, no solo por mí, sino por todos los involucrados. Mi primer paso sería visitar a Alejandro nuevamente, esta vez con una comprensión más profunda de las circunstancias que nos habían llevado hasta este punto. Necesitaba saber si había algo que pudiéramos hacer, juntos o por separado, para cerrar este capítulo de nuestras vidas de una vez por todas. Lo que no esperaba era el giro que tomarían las cosas al reencontrarme con Alejandro. Un giro que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el amor, la traición y el perdón. La visita a Alejandro en la cárcel fue un momento definitorio, no solo para nuestra relación, sino también para mi propia comprensión de la justicia y el perdón, a medida que los guardias me guiaban a través de los pasillos fríos y estériles, sentía cómo mi determinación inicial se mezclaba con un nerviosismo anticipatorio. ¿Qué palabras podrían posiblemente sanar las heridas que ambos llevábamos? Alejandro me esperaba, su aspecto era más demacrado que la última vez, las preocupaciones claramente habían dejado su huella. Sin embargo, sus ojos se iluminaron al verme, un brillo de esperanza que me tocó profundamente. «Gracias por venir», fue lo primero que dijo, su voz teñida de una mezcla de gratitud y sorpresa. Le conté todo lo que había descubierto, desde mi confrontación con Clara hasta la dolorosa charla con mi padre. Alejandro escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, su expresión una mezcla de dolor y alivio. «Lo siento tanto, por todo», dijo finalmente, sus palabras llenas de un arrepentimiento sincero. «Nunca quise que fueras arrastrada a esto. Mi único consuelo es que ahora sabes la verdad, toda la verdad». Hablamos durante horas, desentrañando los hilos enredados de nuestras vidas que nos habían llevado a ese momento. Y aunque el dolor y la traición habían sido reales, también lo había sido el amor que nos unió en un principio. Esa comprensión mutua nos permitió contemplar la posibilidad de un futuro, no necesariamente juntos, pero sí libres del peso de los secretos y las mentiras. Antes de irme, Alejandro me hizo una promesa. Haría todo lo que estuviera en su mano para enmendar los errores cometidos. No solo conmigo, sino también con mi padre y con cualquiera que hubiera sido herido por sus acciones. Y aunque una parte de mí quería creer en un final feliz para nosotros, sabía que el camino a seguir sería largo y lleno de incertidumbres. De vuelta en casa, me encontré con una sorpresa inesperada. Clara había dejado un mensaje para mí, una invitación a encontrarnos en un lugar neutral donde podríamos resolver nuestras diferencias, como ella lo puso. A pesar de las advertencias de mi padre y de mis propios temores, sabía que tenía que aceptar.
Era la única manera de poner fin a este ciclo de venganza y manipulación. El encuentro con Clara fue tenso desde el inicio. Nos sentamos en una pequeña cafetería, dos mujeres marcadas por las acciones de aquellos a quienes amábamos, ahora enfrentadas en una especie de duelo silencioso. Clara fue directa, ofreciendo un trato. Ella se alejaría de nuestras vidas, de la de Alejandro, de la mía y de la de mi padre, pero a cambio, quería una compensación. Una compensación, repetí, mi voz fría. ¿Crees que puedes simplemente borrarnos de tu juego a cambio de dinero? Clara sonrió, esa sonrisa calculadora que ya conocía demasiado bien. Todos tenemos un precio, querida, incluso tú. Lo que Clara no sabía era que yo había venido preparada. Durante los días previos a nuestro encuentro, mi padre y yo habíamos reunido evidencia de sus chantajes y manipulaciones, suficiente para llevarla ante la justicia. La confrontación final entre Clara y yo no fue el choque explosivo que quizás ambos habíamos anticipado. Fue, en cambio, un final silencioso, marcado por la llegada de dos oficiales de policía a la cafetería. La evidencia hablaba por sí misma, y mientras Clara era llevada bajo custodia, sentí una mezcla de alivio y tristeza. La victoria, si es que podía llamársele así, fue agridulce. Habíamos ganado, pero ¿a qué costo? Las semanas siguientes fueron un tiempo de reflexión para mí. A pesar de todo, no podía negar el amor que aún sentía por Alejandro, un amor que, contra todo pronóstico, había sobrevivido a la tormenta. Pero la historia aún no había terminado. Había un último giro, una última revelación que cambiaría todo lo que creía saber sobre Alejandro, mi padre y la verdadera naturaleza del amor y la lealtad. Los días que siguieron a la detención de Clara fueron un torbellino de emociones y revelaciones. Mientras ella enfrentaba la justicia por sus actos, una calma tensa se había instalado en nuestras vidas. Sin embargo, esa calma se vio interrumpida por una llamada inesperada que recibí una tarde. Era de un número desconocido, y por un instante dudé en contestar, temiendo que fuera otro eslabón en la cadena de eventos que parecían no tener fin. Pero mi curiosidad pudo más que mi miedo. ¿Sí?, respondí, intentando ocultar la ansiedad en mi voz. Hola, ¿es esta la señorita García? La voz al otro lado era calmada, masculina, desconocida. Sí, soy yo. ¿Quién es? Mi nombre es Luis, soy abogado. Me gustaría hablar con usted sobre Alejandro Ruiz. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Alejandro? ¿Qué más podía suceder ahora? Luis explicó que había sido contratado recientemente por la familia de Alejandro para revisar su caso, especialmente a la luz de los recientes desarrollos con Clara. Lo que me dijo a continuación me dejó sin palabras. Alejandro no solo fue manipulado por Clara. Hay evidencias que sugieren que él ha sido víctima de una conspiración mucho más grande, una que involucra no solo a Clara, sino también a otros individuos con intereses en dañar a su familia y, por extensión, a la suya. Las implicaciones de lo que Luis decía eran enormes. ¿Una conspiración? ¿Otros involucrados? La profundidad de la traición y la manipulación era mayor de lo que había imaginado. Luis propuso una reunión para discutir el caso en detalle y cómo podríamos proceder para ayudar a Alejandro. Acordé sin dudarlo. Si había una posibilidad de limpiar el nombre de Alejandro, de hacer justicia, tenía que tomarla. La reunión con Luis fue reveladora. Me presentó pruebas y testimonios que habían sido recopilados, mostrando una red de intrigas financieras y personales que se extendía mucho más allá de lo que Clara había orquestado. Era evidente que Alejandro había sido un peón en un juego mucho más grande, uno que había estado jugándose mucho antes de que él se convirtiera en el objetivo de Clara. Armados con esta nueva información, decidimos tomar acción. Con el apoyo de mi padre, quien también se vio implicado indirectamente en esta maraña de engaños, comenzamos a trabajar con Luis para desentrañar la conspiración y limpiar el nombre de Alejandro. Fue un proceso largo y exhaustivo, lleno de desafíos legales y emocionales. Pero finalmente, después de meses de trabajo, logramos exponer la verdad. Los verdaderos culpables fueron llevados ante la justicia y la inocencia de Alejandro fue probada. El día que Alejandro fue liberado, estuve allí para recibirlo. El reencuentro fue un momento de emociones encontradas. La alegría de verlo libre se mezclaba con el dolor de todo lo que habíamos tenido que enfrentar para llegar a este punto.
Pero también había esperanza, la esperanza de un nuevo comienzo. ¿Y ahora qué?, preguntó Alejandro, su mano entrelazada con la mía. Ahora empezamos de nuevo, respondí, mirándolo a los ojos. Juntos. Y así lo hicimos. Poco a poco, comenzamos a reconstruir nuestras vidas, aprendiendo de las heridas del pasado, pero mirando hacia el futuro con optimismo. Sin embargo, aún quedaba una última pieza del rompecabezas, una pieza que cambiaría nuestra percepción de todo lo que habíamos vivido hasta ahora. Una revelación final que nos esperaba, lista para mostrarnos que, en el amor y en la guerra, a veces las verdades más profundas son las que se encuentran más cerca de casa. La última pieza del rompecabezas llegó de manera inesperada. En una tarde tranquila, mientras Alejandro y yo caminábamos por uno de los parques de Madrid, disfrutando de la sensación de libertad y del futuro prometedor que parecía esperarnos. Nuestro paseo fue interrumpido por una llamada de mi padre. Su voz sonaba diferente esta vez, cargada de una seriedad que inmediatamente puso mis sentidos en alerta. «Tenemos que hablar», dijo simplemente, pidiéndonos que volviéramos a casa. Al llegar, encontramos a mi padre sentado en su estudio, rodeado de papeles y fotografías que parecían contar la historia de los últimos años de nuestra vida. Pero había algo más en su mirada, un brillo de tristeza y quizás culpa. «Lo que estoy a punto de contarles cambiará muchas cosas», comenzó, su voz temblorosa. «Es algo que he guardado en secreto, pensando que era lo mejor, pero me he dado cuenta de que estaba equivocado». Alejandro y yo nos sentamos preparándonos para lo que viniera. Lo que mi padre reveló a continuación fue más impactante de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Años atrás, antes de que los problemas financieros de la familia de Alejandro se hicieran insostenibles, mi padre había tenido la oportunidad de ayudarlos. Pero en lugar de hacerlo desinteresadamente, había visto una oportunidad de beneficiarse, de asegurar una ventaja para su propia empresa. La ayuda que ofreció venía con condiciones. Condiciones que ponían a la familia de Alejandro en una posición aún más vulnerable. «Creí que estaba haciendo lo correcto, asegurando nuestro futuro», explicó mi padre. Las palabras parecían costarle salir. «Pero me equivoqué. Mi ambición cegó mi juicio y puse en marcha una cadena de eventos que lastimó a mucha gente, incluidos ustedes dos. La revelación de mi padre fue un golpe devastador. La comprensión de que, en cierto modo, la raíz de todo nuestro sufrimiento podía rastrearse hasta una decisión tomada por él, por alguien a quien amábamos y confiábamos, era casi demasiado para procesar. Hubo lágrimas, sí, y preguntas, muchas preguntas. Pero a través del dolor y la incredulidad también hubo algo más, el comienzo de un entendimiento. Mi padre, al igual que Alejandro y yo, había sido víctima de sus propias debilidades, de sus errores. Y estaba dispuesto a hacer lo necesario para enmendar esos errores, para reparar el daño causado tanto como fuera posible. Los días y semanas siguientes fueron un tiempo de reflexión y reconstrucción. Alejandro y yo, con el apoyo de mi padre, trabajamos juntos para sanar las heridas del pasado, para construir un futuro basado no en secretos y manipulaciones, sino en la verdad y el amor. Fue un proceso difícil, lleno de desafíos, pero también de momentos de alegría y redescubrimiento. Aprendimos que el amor, el verdadero amor, no es inmune al dolor o a la traición, pero tiene la capacidad de superar incluso los obstáculos más insuperables, de encontrar luz en la oscuridad más profunda. La historia de cómo quería mucho a mi novio, pero un día me enteré de una verdad espantosa, se convirtió en algo más. Una historia de redención, de perdón y, sobre todo, de amor inquebrantable. Y aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían del todo, nos dieron la fuerza para enfrentar juntos cualquier cosa que el futuro nos reservara. En el final, lo que permaneció fue la certeza de que, a pesar de los giros inesperados y las revelaciones dolorosas, el amor que nos unía era más fuerte que cualquier secreto, cualquier error. Y con esa certeza, nos aventuramos hacia el futuro, listos para escribir juntos el próximo capítulo de nuestra historia.